¿Alguna vez has pensado que un tranquilo viaje de campamento familiar en medio de la naturaleza salvaje podría llevarte a momentos que nunca te atreviste a imaginar? Hola, soy Elena. Tengo 36 años y vivo en Granada, España. Hoy quiero contarte una historia llena de 7 emociones que ocurrió en una fría noche en lo profundo del bosque de Sierra Nevada. Un viaje que parecía perfecto se convirtió en un desafío que superó mi imaginación, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvió más frágil que nunca. Quédate hasta el final de la historia para descubrir qué pasó y si ese secreto podrá quedar enterrado para siempre o no. Vivo en Granada, una ciudad hermosa situada al pie de la Sierra Nevada, donde las antiguas calles empedradas se mezclan con el aire fresco de la naturaleza. Estoy casada con Javier, de 42 años, desde hace 8 años. Javier es un hombre cálido, amante de su familia, que trabaja en la industria de la construcción. Él tiene un hijo de su matrimonio anterior, Miguel, que ahora tiene 20 años. Yo también tengo una hija, Lucía, de 13 años, de una relación anterior. Somos una familia armoniosa, aunque a veces siento una distancia natural entre Miguel y yo. Es un chico tranquilo, alto, con ojos marrones profundos y cabello negro desordenado. Siempre hemos intentado construir una cercanía con Miguel, pero entre nosotros parece haber siempre una barrera invisible. La barrera entre una madrastra y un hijastro. Todo comenzó un fin de semana de octubre, cuando el clima en Granada se volvió fresco. Javier propuso un viaje de campamento familiar a Sierra Nevada para disfrutar del aire puro y los frondosos pinos verdes. «Será muy divertido, Elena», dijo con una sonrisa radiante. «Necesitamos un poco de tiempo para unirnos». Acepté de inmediato. Lucía gritó de emoción, mientras que Miguel, como siempre, solo asintió sin decir mucho. Invité también a mi mejor amiga de la infancia, Carmen, de 35 años, para que se uniera y el viaje fuera más animado. Carmen es una mujer alegre que siempre trae risas a todos. Nos preparamos minuciosamente. Carpas, sacos de dormir, comida ligera como bocadillos de chorizo, queso manchego y un poco de vino tinto de la región de Rioja. Me puse ropa deportiva cómoda, un suéter gris delgado, leggings negros ajustados y una chaqueta cortavientos. Miguel llevaba una sudadera verde oscuro y jeans, mientras que Javier optó por una camisa a cuadros y pantalones caqui. Lucía se puso un abrigo rosa brillante y Carmen trajo una bufanda de lana colorida que ella misma había tejido. Todos subimos al sub de Javier, cargamos el equipaje y comenzamos el viaje hacia la montaña. El camino hacia Sierra Nevada fue espectacular. Las carreteras serpenteaban, flanqueadas por bosques de pinos interminables, y a lo lejos se veían las cumbres nevadas asomando entre la niebla. El viento que entraba por la ventana del coche traía el fresco aroma a resina de pino, mezclado con las risas de Lucía mientras cantaba «Viva la vida», que sonaba en la radio. Javier conducía, mirándome de vez en cuando con ojos cálidos. Miguel estaba sentado atrás, con auriculares puestos, mirando su teléfono. Carmen contaba historias divertidas de nuestra época escolar, haciendo que el ambiente en el coche fuera animado. Llegamos al área de campamento por la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse. La zona estaba en lo profundo del bosque, junto a un pequeño arroyo que fluía con un murmullo. El canto de los pájaros se mezclaba con el susurro de las hojas movidas por el viento. Montamos las carpas, encendimos una fogata y asamos chorizo en palos de madera. Lucía corría por todas partes, recogiendo hojas amarillas caídas para su colección de otoño. Miguel ayudó a Javier a montar las carpas, mientras que Carmen y yo preparamos una mesa al aire libre. Todo parecía perfecto. Un día familiar lleno de alegría y conexión. Pero cuando cayó la noche, todo comenzó a cambiar. La temperatura bajó drásticamente y el viento que soplaba a través del bosque traía un frío cortante.
Nos reunimos alrededor de la fogata, envueltos en mantas delgadas, contando historias de miedo para asustar a Lucía. De repente una ráfaga de viento fuerte pasó, sacudiendo las carpas. Escuché un fuerte ras y, al correr a revisar, descubrí que la carpa de Lucía y mía se había rasgado con un corte largo debido a una rama que cayó. El agua de una lluvia ligera anterior comenzó a filtrarse, mojando los sacos de dormir dentro. «No podemos dormir aquí más», suspiró Javier, inspeccionando el corte. «Esta carpa está arruinada». Solo habíamos traído 2 carpas, una para mí y Lucía, y otra para Javier, Miguel y Carmen. Ahora, con una carpa rota, tuvimos que reorganizar los lugares para dormir. Lucía inmediatamente pidió dormir con Carmen, porque tenía frío y quería escuchar sus historias. «Mamá, duerme con papá y Miguel», dijo Lucía, abrazando a Carmen. Javier asintió. «Está bien, Elena, ven a la otra carpa con Miguel y conmigo. Mi saco de dormir es grande, suficiente para los 3». Me sentí un poco inquieta. La otra carpa era bastante pequeña, y el saco de dormir de Javier, aunque grande, no estaba diseñado para 3 adultos. Pero el frío aumentaba. La niebla espesa cubría el bosque, y no tenía otra opción. «De acuerdo», respondí, intentando mantener la voz tranquila, aunque un sentimiento de incomodidad comenzaba a crecer dentro de mí. Apagamos la fogata. Las últimas brasas se desvanecieron en un hilo de humo, y entramos uno por uno en la carpa restante. El espacio dentro era más estrecho de lo que imaginaba, como si las delgadas paredes de tela de la carpa nos apretaran. Javier se acostó en el medio, su cuerpo actuando como una barrera invisible entre Miguel y yo. Yo me acosté a su izquierda y Miguel a su derecha. Extendimos el saco de dormir, pero solo era lo suficientemente ancho para cubrirnos a los 3 si nos apretábamos, sin dejar ningún espacio. Intenté hacerme pequeña, encogiéndome de hombros y doblando las piernas para no tocar a nadie. Pero el frío helado de la noche en Sierra Nevada hacía que mi cuerpo temblara incontrolablemente. Javier lo notó. Me acercó con su brazo y dijo con voz cálida en el espacio reducido: «Elena, no te preocupes, hace mucho frío. Acércate a mí para mantenerte caliente». Asentí ligeramente, aunque con cierta duda, y lentamente me pegué a su espalda. El calor de su cuerpo se transmitió a través de la delgada capa de ropa, como una manta invisible que aliviaba un poco el frío cortante. Del otro lado, Miguel estaba en silencio, dándonos la espalda, su alta figura casi fundiéndose con la oscuridad. Escuché su respiración constante, lenta y profunda, como si ya estuviera dormido. Javier tampoco tardó mucho. Su respiración se convirtió en suaves ronquidos, regulares, resonando en el silencio de la carpa. Pero yo no podía cerrar los ojos. El frío seguía colándose a través de la delgada tela del saco de dormir, como dedos invisibles que se metían en cada rincón de mis huesos, haciéndome temblar sin parar. Me giré ligeramente, intentando encontrar una posición más cómoda para alejar la sensación de entumecimiento, pero al hacerlo, mi hombro rozó accidentalmente a Miguel. Él se sobresaltó, como si lo sacaran de un sueño, y se giró hacia mí en la oscuridad. Los ojos marrones profundos de Miguel brillaban bajo la tenue luz de la linterna colgada en la cima de la carpa, como 2 pequeños destellos en la noche. «¿Tienes frío, mamá?», susurró, su voz grave y baja, como si temiera despertar a alguien. Asentí, intentando reprimir la sensación de incomodidad que crecía dentro de mí. «Yo también tengo frío», continuó Miguel, su voz temblando ligeramente, y luego tomó la manta delgada dentro del saco de dormir y la extendió suavemente sobre ambos. «Acércate más, no pasa nada». Sus palabras fueron como una invitación cautelosa. Dudé. Mi corazón latió más rápido.
pero el frío implacable me hizo imposible rechazar. Me acerqué lentamente, mi hombro tocando el suyo, y de inmediato, el calor de su cuerpo se transmitió a mí, como una corriente cálida que atravesaba mi delgada sudadera. La distancia entre nosotros ahora era casi inexistente, y en ese espacio reducido sentí más claramente cada respiración suya, cada pequeño movimiento que no me atrevía a pensar. Todo estuvo tranquilo durante los primeros minutos, como una calma frágil antes de la tormenta. Intenté concentrarme en los sonidos del exterior, el viento silbando entre las hojas como una música inquietante, el arroyo lejano fluyendo con un murmullo, como un susurro del bosque nocturno. Cualquier cosa para alejar el pensamiento de que estaba acostada tan cerca de Miguel que podía sentir cada una de sus respiraciones. Pero entonces, en su sueño profundo, Javier se giró de repente, su cuerpo empujándonos a Miguel y a mí aún más cerca. La distancia entre nosotros, que ya era vaga, desapareció por completo. No solo mi hombro tocaba el suyo, sino que ahora mi pecho y mis piernas estaban completamente pegados a su cuerpo, como si el estrecho saco de dormir nos atara a propósito. Sentí que la respiración de Miguel se volvía más rápida, ya no tan constante como antes, y su cuerpo se tensó, como una cuerda de guitarra estirada al límite, intentando contener algo que no me atrevía a imaginar. ¿Estás bien, mamá?, susurró Miguel, su voz temblorosa, tan baja que casi se mezclaba con el viento. Asentí, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera romper el silencio que intentaba mantener. Apoyé las manos en el suelo de la carpa, esperando crear un pequeño espacio, aunque fueran unos centímetros, pero el saco de dormir estrecho no me permitía moverme. De repente, otra ráfaga de viento fuerte golpeó, haciendo temblar la carpa violentamente, y perdí el equilibrio. Mi cuerpo cayó sobre el pecho de Miguel, mi mano aterrizando accidentalmente sobre su torso. A través de la gruesa tela de su sudadera, sentí claramente los latidos acelerados de su corazón, rápidos y fuertes como un tambor resonando en mi cabeza. «Lo siento», balbuceé, mi voz atrapada en mi garganta, intentando levantarme para escapar de esta situación incómoda. Pero Miguel sujetó mi mano, sus dedos apretándola ligeramente, no con fuerza, pero lo suficiente para hacerme detener. «No pasa nada», dijo, su voz ronca, grave, como si estuviera contenida por una emoción profunda. «Hace demasiado frío. Quédate así». Sus palabras eran como una excusa, pero también como una invitación que no sabía cómo rechazar. Dentro de mí se libraba una batalla feroz. Una parte de mi razón gritaba que debía alejarlo, que esto estaba mal, pero el frío helado y la cercanía inevitable me hicieron dudar. Me quedé en silencio, sin responder, y ese silencio parecía un consentimiento tácito que no me atrevía a admitir. Entonces lo sentí, un cambio evidente en el cuerpo de Miguel. No era solo su corazón acelerado o su respiración entrecortada, sino una reacción natural, imposible de ocultar, de un joven en una edad en la que todas las emociones pueden estallar fácilmente. Lo sentí a través de la delgada tela de mis leggings, una presión ligera pero clara, una tensión que él no podía controlar. Mi rostro se encendió, como si toda la sangre de mi cuerpo subiera a mi cabeza, y mi corazón latía descontroladamente, sin seguir ningún ritmo. Sabía que esto estaba mal, que era tabú, que nunca debería pasar entre una madrastra y el hijo de su esposo. Pero mi cuerpo reaccionó de una manera que no esperaba. Una sensación de placer se coló, mezclada con curiosidad y una emoción prohibida que no me atrevía a enfrentar. Me dije a mí misma que debía parar, que debía hablar, pero en cambio, elegí el silencio, dejando que ese momento se prolongara un poco más, como si estuviera desafiando mis propios límites. Intenté mantener mi respiración constante,
No quería despertar a Javier. No quería romper el velo de secreto que nos envolvía. Pero cada vez que el viento hacía temblar la carpa, nuestros cuerpos se rozaban sin querer. Y ese contacto solo intensificaba todo. El aliento cálido de Miguel rozaba mi cuello, tan cercano y cálido que hacía que mi piel se erizara. Entonces, en un momento de pérdida de control, Miguel apretó mi mano con más fuerza, como si también estuviera luchando consigo mismo. Yo, en un segundo de debilidad, no lo aparté. Una oleada de sensaciones intensas me invadió, como un fuego que ardía en medio del frío de la noche del bosque, quemando cualquier rastro de razón que me quedara. Me mordí el labio con fuerza, casi hasta hacerme daño, para evitar emitir algún sonido, mientras Miguel susurraba: «Mamá, lo siento». Su voz se quebró, llena de arrepentimiento, pero esa disculpa no podía borrar lo que acababa de pasar. Un momento que ambos sabíamos que estaba mal, pero que no pudimos detener. Cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron, me apresuré a salir del saco de dormir y corrí fuera de la carpa para respirar aire fresco. Miguel salió poco después, pero no nos atrevimos a mirarnos a los ojos. Javier se despertó preguntando despreocupadamente: «¿Dormiste bien, Elena? ¿Te ves muy cansada?» Sonreí forzadamente. «Sí, hacía mucho frío. Me costó dormir». Pero la mirada de Javier pareció detenerse en mí y en Miguel más tiempo de lo normal. ¿Sospechaba algo? Lucía y Carmen seguían riendo y bromeando, ajenas a lo que había pasado en la noche. De regreso a casa, nadie mencionó lo sucedido la noche anterior. Pero cada vez que mis ojos se cruzaban accidentalmente con los de Miguel, veía en su mirada una mezcla de vergüenza y curiosidad. Yo también me preguntaba: ¿volvería a pasar esto? ¿Lo descubriría Javier? Y si lo hacía, ¿qué sería de la familia que había construido durante 8 años? Esta historia me enseñó una lección valiosa. A veces, los momentos impulsivos pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas, y el precio a pagar puede ser la ruptura de lo más preciado. Dejé que las emociones prohibidas superaran mi razón, y ahora vivo con el miedo de que este secreto destruya todo. ¿Qué opinan de mi historia? ¿Alguna vez han estado en una situación en la que las emociones los llevaron a actuar en contra de sus valores morales? Si fueran yo, ¿guardarían silencio o confesarían todo a Javier? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar sus opiniones para entenderme mejor a mí misma. Si esta historia tocó sus corazones, no olviden dejar un corazón, darle me gusta y suscribirse al canal Registro de Adulterio ahora mismo, para no perderse otras historias llenas de emociones. Volveremos pronto con nuevos secretos que no podrán ignorar.